En las montañas de la Sierra Ecuatoriana, donde las nubes se pegan a la tierra como fantasmas blancos y el viento silba entre los árboles de eucalipto, existe un pueblo que prefiere olvidar su pasado. San Miguel de los Ángeles, a menos de 2 horas de Quito, es un lugar donde las casas coloniales se aferran a las laderas empinadas y donde cada familia guarda secretos que han pasado de generación en generación. Pero hay una historia que ningún habitante se atreve a contar con la luz del día, una que solo susurran en las noches oscuras cuando el alcohol afloja las lenguas. La historia de Catalina Moreno, la novia que envenenó a un pueblo entero. Era octubre de 1987 cuando Catalina llegó a San Miguel de los Ángeles. Tenía 24 años, cabello negro como la obsidiana que caía en ondas hasta su cintura, y unos ojos verdes tan penetrantes que algunos juraban que podían ver directamente en el alma. Llegó desde Quito acompañada de su madre, Dolores, una mujer encorvada y silenciosa que nunca miraba a nadie a los ojos. Se instalaron en una casa pequeña al final del pueblo, cerca del cementerio, donde el olor a tierra húmeda y flores marchitas se mezclaba con el aroma del pan recién horneado de la panadería de Don Ramiro. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Catalina no tardó en llamar la atención de Tomás Salazar, el hijo mayor de la familia más poderosa del pueblo. Los Salazar eran dueños de casi todas las tierras cultivables de la región, controlaban el comercio local y tenían conexiones políticas que llegaban hasta el Palacio de Carondelet en Quito. Tomás, de 28 años, era guapo, arrogante y estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Cuando vio a Catalina por primera vez en la misa del domingo, supo que la tendría. El cortejo fue rápido y apasionado. Tomás la llenaba de regalos, aretes de oro, vestidos traídos desde la capital, perfumes franceses que ninguna mujer del pueblo había usado jamás. Catalina aceptaba todo con una sonrisa enigmática que nunca llegaba completamente a sus ojos. La madre de Tomás, Matilde Salazar, una mujer dura como el granito de las montañas, desaprobaba la relación desde el principio. «Esa muchacha no es de aquí», le decía a su hijo mientras tomaban café en el corredor de la hacienda. «No sabemos nada de su familia, de dónde vienen realmente. Hay algo en sus ojos que no me gusta, Tomás, algo oscuro». Pero Tomás no escuchaba. Estaba obsesionado con Catalina, con su belleza misteriosa, con la forma en que lo miraba como si conociera secretos que él ni siquiera sabía que existían. 6 meses después de conocerse, anunciaron su compromiso. La boda sería el evento del año en San Miguel de los Ángeles, programada para el último sábado de abril de 1988. Los preparativos comenzaron con meses de anticipación. La familia Salazar no escatimó en gastos. Contrataron músicos de Quito, mandaron hacer el vestido de novia con una costurera famosa de Cuenca y planearon un banquete que alimentaría a todo el pueblo. Matilde supervisaba cada detalle con ojo crítico, pero Catalina insistió en encargarse personalmente de un aspecto de la celebración: el pastel de bodas y las bebidas que se servirían en el brindis. «Es tradición en mi familia», explicó Catalina con esa sonrisa suya que no mostraba dientes. «Mi abuela me enseñó recetas especiales, secretos que han pasado de madre a hija durante generaciones. Quiero que nuestra boda sea memorable». Matilde frunció el ceño, pero finalmente cedió. No quería parecer desconfiada ante todo el pueblo, aunque su instinto le gritaba que algo andaba mal. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores. La vieja Inés, que vendía hierbas medicinales en el mercado, juraba haber visto a Catalina recolectando plantas extrañas en el bosque al amanecer.
El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, mencionó en confesión que Catalina nunca parecía estar realmente presente durante la misa, que sus labios se movían, pero no pronunciaban las palabras de las oraciones. Y había algo más inquietante. Las mujeres del pueblo comenzaron a notar que sus hijos y esposos miraban a Catalina con una fascinación antinatural, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Una noche, 3 semanas antes de la boda, Matilde decidió visitar a Dolores, la madre de Catalina, sin previo aviso. Caminó hasta la pequeña casa, cerca del cementerio, cuando el sol ya se había ocultado detrás de las montañas. Llamó a la puerta varias veces antes de que Dolores finalmente abriera. La mujer parecía haber envejecido años en los meses que llevaban en el pueblo. Sus manos temblaban y sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras. «Señora Dolores», comenzó Matilde, «necesito hacerle unas preguntas sobre su hija». Dolores miró hacia atrás, hacia el interior oscuro de la casa, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Luego salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. «Por favor», susurró con voz quebrada, «llévese a su hijo lejos de aquí. Cancele la boda. No sabe lo que está haciendo». Matilde sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a Catalina?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas marchitas de Dolores. «Mi hija murió hace 5 años en Quito. La que vive en esa casa no es Catalina. No sé qué es, pero no es mi hija». Antes de que Matilde pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Catalina estaba parada en el umbral, y en la penumbra sus ojos verdes brillaban con una luz que no era natural. Dolores se encogió como un animal asustado. «Madre», dijo Catalina con voz suave pero amenazante, «estás cansada. Vuelve adentro». Dolores obedeció inmediatamente, desapareciendo en la oscuridad de la casa. Catalina se volvió hacia Matilde con esa sonrisa enigmática. «Señora Salazar, ¿en qué sorpresa tan agradable? ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Acabo de preparar una infusión de hierbas que es excelente para los nervios». Matilde retrocedió un paso. «No, gracias. Solo venía a confirmar algunos detalles de la boda». «Por supuesto. Todo está perfectamente planificado. Será una boda que nadie en San Miguel de los Ángeles olvidará jamás». Esa noche, Matilde no pudo dormir. Le contó a su esposo, don Eduardo, lo que había sucedido, pero él se rió de sus preocupaciones. «Son nervios prenupciales, mujer. Esa pobre Dolores está senil. Probablemente confundió a su hija con otra persona hace años». Pero Matilde no podía sacudirse la sensación de terror que había sentido al mirar a los ojos de Catalina. Decidió investigar por su cuenta. Al día siguiente, viajó a Quito y fue directamente al registro civil. Pasó horas buscando en archivos polvorientos hasta que finalmente encontró lo que temía. Un certificado de defunción a nombre de Catalina Moreno Vázquez, fallecida el 12 de marzo de 1983, a la edad de 19 años. Causa de muerte, suicidio por envenenamiento. Matilde regresó a San Miguel de los Ángeles con el documento en mano, dispuesta a mostrarle la verdad a su hijo. Pero cuando llegó a la hacienda, encontró a Tomás en un estado extraño. Sus ojos estaban vidriosos y hablaba con voz monótona sobre lo perfecta que era Catalina, sobre cómo no podía esperar al día de la boda. Matilde intentó mostrarle el certificado de defunción, pero Tomás se negó a mirarlo. «Estás tratando de sabotear mi felicidad», le dijo con una frialdad que nunca había mostrado hacia su madre. «Catalina me advirtió que intentaría separarnos, pero no funcionará. Nos casaremos, y si intentas impedirlo, no volveré a hablarte». Desesperada, Matilde buscó al padre Miguel. Le mostró el documento y le contó todo lo que había descubierto. El sacerdote, un hombre de 60 años con el rostro surcado por arrugas profundas, palideció al ver el certificado. «He estado sintiendo una presencia maligna en el pueblo desde que esa mujer llegó», confesó.
Pensé que eran imaginaciones mías, que mi fe estaba siendo probada. Pero ahora entiendo que algo verdaderamente oscuro está sucediendo aquí. Decidieron confrontar a Catalina juntos, pero necesitaban un plan. El padre Miguel sugirió que esperaran hasta después de la boda, cuando pudieran reunir más evidencia y posiblemente involucrar a las autoridades de Quito. Matilde accedió a regañadientes, aunque cada fibra de su ser le decía que debían actuar de inmediato. Los días pasaron rápidamente. El pueblo entero estaba atrapado en la fiebre de los preparativos de la boda. Las mujeres cosían decoraciones. Los hombres construyeron un escenario para los músicos en la plaza principal, y los niños corrían emocionados entre las casas hablando del gran evento. Solo Matilde y el padre Miguel caminaban por las calles con expresiones sombrías, observando cómo Catalina se paseaba por el pueblo como una reina oscura, recibiendo halagos y bendiciones de personas que parecían estar bajo su hechizo. La noche antes de la boda, Matilde tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en el cementerio del pueblo, donde todas las tumbas se abrían y los muertos salían arrastrándose de la tierra. En el centro de todo estaba Catalina, con su vestido de novia manchado de sangre, riéndose mientras el pueblo ardía a su alrededor. Matilde despertó empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Amaneció el día de la boda. El cielo estaba extrañamente despejado para la temporada de lluvias, con un sol brillante que hacía que las montañas circundantes parecieran pintadas de oro. Todo el pueblo de San Miguel de los Ángeles se preparaba para la celebración. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar a las 10 de la mañana, llamando a todos a la ceremonia. Catalina llegó a la iglesia en una carroza decorada con flores blancas y azules. Su vestido era impresionante, encaje francés con perlas cosidas a mano, un velo que caía como una cascada de seda hasta el suelo, pero era su rostro lo que captaba todas las miradas. Nunca había lucido más hermosa ni más aterradora. Su piel parecía brillar con una luz interior, y sus ojos verdes tenían una intensidad hipnótica que hacía que todos los que la miraban sintieran un escalofrío recorrer su columna. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Tomás miraba a su novia con adoración ciega, mientras el padre Miguel, con manos temblorosas, conducía el ritual. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Catalina resonó en la iglesia con una claridad sobrenatural. «Prometo amarte y honrarte», dijo, pero había algo en la forma en que pronunció las palabras que hizo que varios invitados se estremecieran sin saber por qué, hasta que la muerte nos separe, y más allá. Matilde, sentada en el primer banco, agarraba su rosario con tanta fuerza que las cuentas se le clavaban en la palma de la mano. Miró al padre Miguel, quien evitaba su mirada, concentrado en terminar la ceremonia lo más rápido posible. Finalmente, los declararon marido y mujer. Cuando Tomás besó a Catalina, varios invitados juraron después que vieron una sombra oscura cruzar sobre la pareja, como si una nube hubiera tapado el sol por un instante, aunque el cielo seguía completamente despejado. La celebración se trasladó a la plaza principal del pueblo, donde se habían instalado largas mesas cubiertas con manteles blancos. El aroma de la comida llenaba el aire, hornado de cerdo, locro de papa, empanadas de viento y platos tras platos de delicias ecuatorianas. Pero lo que más llamaba la atención era la mesa principal, donde se exhibía un pastel de bodas de 5 pisos, decorado con flores de azúcar y rodeado de copas de cristal llenas de un líquido rosado brillante. «Es una receta especial», explicaba Catalina a todos los que preguntaban sobre la bebida. «Un ponche de frutas de la sierra con hierbas aromáticas. Mi abuela lo preparaba para todas las celebraciones importantes en mi familia.
La fiesta comenzó con música y baile. Los habitantes de San Miguel de los Ángeles se entregaron a la celebración con un abandono inusual, como si algo los impulsara a disfrutar cada momento con una intensidad desesperada. El sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rojos brillantes que parecían fuego líquido. Llegó el momento del brindis. Catalina, radiante en su vestido de novia, se puso de pie junto a Tomás. Su voz clara cortó el ruido de la fiesta cuando pidió silencio. «Queridos amigos y familia», comenzó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Quiero agradecerles por compartir este día tan especial con nosotros. San Miguel de los Ángeles me ha recibido con los brazos abiertos, y ustedes me han hecho sentir como si siempre hubiera pertenecido aquí». Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió. Por un instante, la máscara de dulzura se resquebrajó, y lo que apareció debajo fue algo frío y lleno de odio. «Pero hay algo que deben saber», continuó, y su voz ahora tenía un tono diferente, más oscuro. «Mi verdadero nombre no es Catalina Moreno. Soy Magdalena Vázquez, hermana de la verdadera Catalina. Hace 5 años, mi hermana vino a este pueblo buscando trabajo como empleada doméstica. Era joven, inocente, llena de esperanzas y sueños. Los Salazar la contrataron». Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Tomás miró a su nueva esposa con el ceño fruncido, sin entender qué estaba sucediendo. Matilde se puso de pie, el terror inundando cada célula de su cuerpo. «Durante meses», continuó Magdalena, su voz cada vez más fuerte, «mi hermana trabajó en la hacienda Salazar. Limpiaba sus pisos, lavaba su ropa, cocinaba sus comidas, y durante esos meses el hijo mayor de la familia, Tomás Salazar, la violó repetidamente. Cuando Catalina finalmente reunió el coraje para decirle a la señora Matilde lo que estaba sucediendo, ¿saben qué hizo esta noble familia? El silencio era absoluto ahora. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. «La llamaron mentirosa», escupió Magdalena. «La acusaron de tratar de seducir al hijo de la familia para sacarles dinero. Don Eduardo mismo la arrastró fuera de la hacienda y la expulsó del pueblo, amenazándola con arruinar su reputación si alguna vez hablaba de lo sucedido. Mi hermana regresó a Quito destrozada, embarazada y sin nadie que le creyera. 3 meses después, se quitó la vida tragando veneno de ratas. Tenía 19 años. Tomás había palidecido hasta ponerse gris. Yo no. Eso no es». «¿No es verdad?», interrumpió Magdalena. «Mira en tu propio corazón, Tomás. ¿Cuántas empleadas domésticas ha tenido tu familia en los últimos 10 años? ¿Cuántas muchachas jóvenes han venido a trabajar a tu hacienda solo para desaparecer meses después? ¿Cuántas madres han llorado por hijas que enviaron a San Miguel de los Ángeles buscando una vida mejor y que nunca regresaron?» El rostro de don Eduardo se había transformado de la confusión a la furia. Se puso de pie bruscamente. «Esto es una locura. Guardias, arresten a esta mujer». Pero Magdalena levantó su mano y de alguna manera nadie se movió. Era como si todos estuvieran congelados en su lugar. «Pasé 5 años planificando este momento», continuó, su voz ahora casi un susurro, que de alguna manera todos podían escuchar perfectamente. 5 años estudiando las artes oscuras que mi abuela practicaba en secreto. 5 años recolectando las hierbas y venenos más letales de las montañas. 5 años perfeccionando la receta que ahora todos ustedes han bebido. Un grito ahogado recorrió la multitud. Las personas miraron sus copas vacías con horror creciente. Algunos intentaron levantarse para huir, pero descubrieron que sus piernas no respondían. «El veneno que han consumido», explicó Magdalena con una calma terrorífica, «es una mezcla de semillas de estramonio, raíces de cicuta y extracto de belladona, todo cuidadosamente dosificado.
Algunos de ustedes comenzarán a sentir los efectos en minutos, otros en horas, pero todos en este pueblo que participaron en silenciar a mi hermana, que permitieron que los Salazar continuaran con sus abusos, que miraron hacia otro lado cuando muchachas como Catalina desaparecían sin dejar rastro. Todos pagarán el precio. Matilde logró encontrar su voz, aunque le salió como un graznido. Pero hay niños aquí, inocentes que no tuvieron nada que ver con lo que le pasó a tu hermana. Los niños no bebieron del ponche, respondió Magdalena. Me aseguré de servirles solo jugo de frutas. Vivirán para contar la historia de lo que sucedió aquí hoy, para recordarle al mundo que las acciones tienen consecuencias, que los pecados de los padres eventualmente encuentran la forma de ser castigados. El primer hombre en colapsar fue don Rodrigo, el alcalde del pueblo, quien cayó de su silla convulsionando. Luego fue doña Mercedes, la dueña de la tienda general, quien comenzó a vomitar sangre. Uno tras otro, los habitantes de San Miguel de los Ángeles empezaron a mostrar los síntomas del envenenamiento. Algunos gritaban de dolor, otros lloraban pidiendo clemencia, algunos simplemente se quedaban quietos, mirando al cielo con ojos que ya no veían. Tomás se arrastró hacia Magdalena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», suplicó. «Si lo que dices es verdad, lo siento tanto, pero esto no es justicia, es una masacre». Magdalena lo miró sin una pizca de compasión. «Justicia. Me hablas de justicia. Mi hermana suplicó por justicia. Lloró y rogó que alguien la creyera, que alguien la ayudara, y todos ustedes le dieron la espalda. Ahora experimenten lo que ella sintió en sus últimos momentos, la desesperación, el terror, la comprensión de que nadie vendrá a salvarlos». El padre Miguel, quien también había bebido del ponche, se acercó tambaleándose. Tenía espuma en los labios y sus manos temblaban incontrolablemente. «Hija», dijo con voz débil, esto te condenará por toda la eternidad. No es demasiado tarde para salvarte. Dame el antídoto y llama a una ambulancia. Salva a estos inocentes». «¿Inocentes?». Magdalena se rió, y fue el sonido más terrible que alguien había escuchado jamás. No hay inocentes en San Miguel de los Ángeles. Todos sabían, todos callaron. Las mujeres que murmuraban sobre las empleadas problemáticas de los Salazar, los hombres que se reían en los bares sobre las conquistas de Tomás, las autoridades que recibían sobornos para mantener la boca cerrada. Todos son cómplices. Matilde, sintiendo cómo el veneno comenzaba a hacer efecto en su propio cuerpo, gateó hacia Magdalena. «Por favor», susurró, «si hay algo de humanidad en ti. Mi nuera está embarazada. Ella es de Quito. Llegó hace solo 2 semanas para la boda. No sabe nada de lo que pasó. Su bebé es inocente». Magdalena miró hacia donde señalaba Matilde. Una joven mujer de rostro pálido estaba sentada en una mesa alejada, con las manos en su vientre ligeramente abultado, temblando, pero sin mostrar síntomas de envenenamiento. «Ella no bebió del ponche», observó Magdalena. «Las embarazadas evitan el alcohol por instinto. Vivirá, pero su hijo crecerá sabiendo quién era su padre realmente. ¡Qué clase de monstruo!». Las horas que siguieron fueron un infierno en la tierra. Los gritos de agonía llenaban el aire mientras el veneno hacía su trabajo. Algunos murieron rápido, otros lentamente. Los niños del pueblo, que no habían sido envenenados, lloraban aterrorizados mientras veían a sus padres retorciéndose de dolor. Algunos intentaron correr a buscar ayuda, pero Magdalena había planeado la boda en un momento estratégico. Era un fin de semana largo, y el camino que conectaba San Miguel de los Ángeles con la carretera principal había sido bloqueado por un deslizamiento de tierra accidental que ella misma había orquestado. Tomás, con sus últimas fuerzas, logró llegar hasta el teléfono público de la plaza.
Con dedos temblorosos marcó el número de emergencias, pero solo alcanzó a decir San Miguel de los Ángeles. Envenenamiento masivo. Y tú, antes de colapsar, el teléfono colgando de su cable, mientras su corazón daba sus últimos latidos. Magdalena observaba todo desde el centro de la plaza, aún vestida con su vestido de novia manchado ahora con vómito y sangre de quienes se habían arrastrado hacia ella buscando ayuda. En algún momento durante el caos, Dolores, su madre adoptiva, había aparecido. No había bebido el ponche y había permanecido escondida en su casa, sabiendo lo que vendría. ¿Estás satisfecha ahora?, le preguntó la anciana con voz quebrada. ¿Valió la pena, Magdalena? ¿Te devolvió esto a tu hermana? Magdalena no respondió de inmediato. Miraba los cuerpos que yacían por toda la plaza, las mesas volcadas, las flores de boda pisoteadas y manchadas de sangre. Por primera vez, desde que había comenzado la ejecución de su venganza, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. No, admitió finalmente. No me la devolvió. Nada podrá hacerlo. Pero al menos ahora el mundo sabrá lo que le hicieron. Al menos ahora su muerte no será olvidada. Las autoridades llegaron al amanecer siguiente. Un convoy de ambulancias, policías y soldados subió por el camino montañoso hasta San Miguel de los Ángeles. Lo que encontraron los dejó traumatizados por el resto de sus vidas. 143 personas muertas, la mayoría en la plaza principal, otras en sus casas donde habían intentado llegar buscando ayuda. Solo sobrevivieron 32 personas, principalmente niños y algunos adultos, que por diversas razones no habían bebido del ponche envenenado. Magdalena no intentó huir. Estaba sentada en los escalones de la iglesia, todavía con su vestido de novia, esperando. Cuando los policías fueron a arrestarla, ella sonrió. «Búsquenla en el cementerio», les dijo. «Tumba número 212. Ahí está enterrada mi hermana, Catalina Moreno. Léanle su lápida. Luego busquen en los registros de los Salazar. Encontrarán los nombres de otras 7 muchachas que trabajaron para ellos en los últimos 10 años y que desaparecieron sin explicación. Busquen en las montañas detrás de la hacienda. Caben profundo». Las investigaciones posteriores confirmaron todo lo que Magdalena había dicho. Encontraron los restos de 5 mujeres jóvenes enterradas en fosas poco profundas en la propiedad de los Salazar. Los archivos bancarios revelaron pagos regulares a familias en provincias lejanas, dinero de silencio para que no hicieran preguntas sobre sus hijas desaparecidas. Testimonios de habitantes sobrevivientes confirmaron años de abusos encubiertos, de autoridades compradas, de un pueblo entero atrapado en una red de complicidad y miedo. El juicio de Magdalena Vázquez fue uno de los más mediáticos en la historia judicial de Ecuador. Los abogados defensores argumentaron que había actuado bajo un trastorno mental temporal causado por el trauma de la muerte de su hermana. Los fiscales la acusaron de asesinato en masa premeditado. Los medios de comunicación debatían si era una asesina fría o una víctima que había buscado justicia de la única manera que creía posible. Durante el juicio, Magdalena mostró 0 remordimiento. Cuando le preguntaron si se arrepentía de sus acciones, respondió: «Me arrepiento de que mi hermana haya tenido que sufrir sola. Me arrepiento de no haber encontrado esta fuerza antes de que se quitara la vida. Pero no me arrepiento de hacer que pagaran por lo que le hicieron». Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde permanece hasta el día de hoy. Los guardias dicen que nunca habla, que pasa sus días escribiendo cartas a su hermana muerta que nunca envía a nadie. San Miguel de los Ángeles nunca se recuperó completamente. El pueblo, que una vez había sido un lugar tranquilo y próspero, se convirtió en un sitio maldito en la imaginación popular.
Muchas familias que sobrevivieron a la masacre se mudaron, incapaces de seguir viviendo en un lugar marcado por tanto horror. Las casas fueron abandonadas, incluyendo la hacienda de los Salazar, que ahora está en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. La iglesia donde se celebró la boda fue deconsagrada. El padre Miguel había sido una de las víctimas del envenenamiento y ningún sacerdote quiso tomar su lugar después. El edificio permanece cerrado, aunque los locales juran que a veces pueden escucharse campanas fantasmales repicando en medio de la noche. La plaza principal, donde ocurrió la masacre, fue limpiada y renovada en múltiples ocasiones, pero ningún habitante del pueblo se atreve a organizar eventos allí. Dicen que en las noches sin luna, si te paras en el centro de la plaza, puedes escuchar los ecos de gritos de agonía y el sonido de copas de cristal chocando en un brindis maldito. Los niños que sobrevivieron crecieron marcados por el trauma de haber presenciado la muerte de sus padres. Muchos recibieron tratamiento psicológico durante años. Algunos nunca hablaron de lo que vieron esa noche. Otros desarrollaron trastornos de ansiedad severos o pesadillas recurrentes. Uno de ellos, un niño llamado Sebastián, que tenía 8 años en el momento de la masacre, escribió un libro años después titulado Las flores envenenadas de San Miguel, documentando sus recuerdos y el impacto duradero del evento en los sobrevivientes. La madre adoptiva de Magdalena, Dolores, murió 2 años después de la masacre. Algunos dicen que de tristeza, otros que de culpa por no haber hecho más para detener a Magdalena. En sus últimos días, en el lecho de muerte en un hospital de Quito, confesó a una enfermera que había sabido desde el principio lo que Magdalena planeaba. «Traté de detenerla», susurró con voz débil. «Le rogué que no lo hiciera, que buscara justicia a través de los canales legales, pero ella me dijo algo que nunca olvidaré. Los canales legales son para los ricos y poderosos. Los pobres solo tenemos la venganza». Y tal vez tenía razón. El caso tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de San Miguel de los Ángeles. Provocó una conversación nacional sobre el abuso sexual en comunidades rurales, sobre cómo las estructuras de poder protegen a los perpetradores y silencian a las víctimas. Se implementaron nuevas leyes para proteger a empleadas domésticas. Se crearon líneas directas de denuncia anónima. Se establecieron refugios para mujeres que huían de situaciones abusivas. Pero para muchos, las reformas llegaron demasiado tarde. Las familias de las otras víctimas encontradas enterradas en la propiedad Salazar nunca obtuvieron justicia real. Los cómplices vivos que habían ayudado a encubrir los crímenes murieron envenenados antes de poder ser juzgados. Las preguntas sobre cuántas otras muchachas pudieron haber desaparecido, cuántos otros pueblos podían estar guardando secretos similares, permanecieron sin respuesta. Hay quienes argumentan que Magdalena es una heroína oscura, una mujer que hizo lo que el sistema de justicia no pudo o no quiso hacer. Hay quienes la ven como una asesina en masa que destruyó familias inocentes. La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún lugar entre estos dos extremos. Lo que nadie puede negar es el impacto duradero de sus acciones. En toda América Latina, el caso de la novia envenenadora de Quito se convirtió en una especie de leyenda urbana con bases reales. Se han escrito libros, producido documentales, e incluso se habla de una película que está en desarrollo. En la prisión, Magdalena recibe cartas regularmente. Algunas son de personas que la maldicen, que la culpan por la destrucción de sus familias. Otras son de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, que le escriben agradeciéndole por dar voz a su dolor, por hacer que el mundo prestara atención, aunque fuera a través de un acto horrible. Ella nunca responde ninguna carta. Se dice que las guarda todas en cajas debajo de su cama, organizadas cronológicamente.
Los psicólogos de la prisión han intentado durante años hacerla hablar sobre sus motivaciones, sobre si siente algún tipo de remordimiento. Ella se sienta en silencio durante las sesiones, mirando por la ventana hacia las montañas distantes, como si pudiera ver más allá de los muros de la prisión, hacia algo que solo ella conoce. Uno de los pocos momentos en que Magdalena habló extensamente fue durante una entrevista con un periodista de investigación 5 años después de la masacre. Le preguntaron qué les diría a las familias de las víctimas inocentes que murieron esa noche. «No hubo víctimas inocentes», respondió con esa voz fría que caracteriza todas sus apariciones públicas. «Hubo testigos silenciosos, cómplices pasivos, personas que eligieron su comodidad sobre la justicia. La inocencia requiere acción cuando eres testigo del mal. El silencio es complicidad. ¿Y los hijos de esas personas? ¿Los niños que crecieron sin padres debido a tus acciones?» Por primera vez, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de Magdalena. Esos niños crecerán sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Crecerán en un mundo que habla sobre el abuso sexual, que toma en serio las denuncias de las víctimas. Tal vez algunos de ellos crezcan para ser mejores que sus padres, para ser las personas que actúan cuando ven injusticia, en lugar de mirar hacia otro lado. La tumba de Catalina Moreno en el cementerio de San Miguel de Los Ángeles se ha convertido en una especie de santuario no oficial. Personas de todo Ecuador vienen a dejarle flores, cartas, pequeños recuerdos. La lápida simple, que originalmente solo decía su nombre y las fechas de nacimiento y muerte, ahora está rodeada de mensajes escritos en piedras, madera y papel laminado. «No te olvidamos», dicen algunos. «Tu hermana te vengó», dicen otros. «Descansa en paz, tu dolor terminó», dice uno particularmente conmovedor, escrito en letra infantil. La casa donde vivieron Magdalena y Dolores sigue en pie, aunque nadie vive allí ahora. Los locales evitan pasar cerca de ella, especialmente al anochecer. Cuentan que a veces se puede ver una luz en la ventana, aunque no hay electricidad conectada. Otros juran haber escuchado el sonido de alguien llorando, un llanto que viene de muy profundo, de un lugar de dolor tan intenso que trasciende la muerte misma. En la hacienda abandonada de los Salazar, la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza. Las enredaderas trepan por las paredes, las raíces de los árboles rompen los cimientos, y los animales salvajes han hecho sus nidos en las habitaciones que una vez albergaron a una de las familias más prominentes de la región. Pero hay un lugar en la propiedad que nadie, ni siquiera los animales, se acercan: el sitio donde fueron encontrados los restos de las 5 mujeres jóvenes asesinadas. Las autoridades instalaron marcadores simples después de que los cuerpos fueron exhumados y entregados a sus familias para un entierro apropiado. Esos marcadores permanecen y, extrañamente, nada crece en ese suelo, ni siquiera hierbas. Es como si la tierra misma rechazara nutrir vida en un lugar tan manchado de muerte y sufrimiento. La pregunta que persigue a todos los involucrados en el caso es: ¿podría haberse evitado si alguien hubiera creído a Catalina cuando denunció el abuso? Si las autoridades hubieran investigado cuando otras empleadas domésticas desaparecieron. Si la comunidad hubiera desafiado a la familia Salazar en lugar de temerla. Si el sistema de justicia funcionara de manera diferente para los pobres y poderosos. Las respuestas a estas preguntas son complejas y no hay soluciones simples, pero lo que el caso de San Miguel de Los Ángeles dejó claro es que cuando las instituciones fallan en proteger a los vulnerables, cuando la justicia se vuelve selectiva, basándose en el poder y la riqueza, las consecuencias pueden ser catastróficas.
35 años después de la masacre, San Miguel de los Ángeles sigue siendo un pueblo fantasma. La población actual es menos de un tercio de lo que era antes de aquella noche fatídica. Los que permanecen son en su mayoría ancianos que no tienen a dónde más ir, o familias tan pobres que no pueden permitirse mudarse. Hay planes ocasionales de revitalizar el pueblo, de atraer turismo de historia oscura, pero estos esfuerzos siempre fracasan. Hay algo en el aire de San Miguel de los Ángeles que hace que los visitantes se sientan incómodos, observados, juzgados. Es como si el pueblo mismo recordara lo que sucedió y se negara a dejar que nadie lo olvide. Magdalena ahora tiene 60 años. Su cabello, una vez negro como la obsidiana, se ha vuelto completamente blanco. Su rostro está surcado de arrugas profundas, pero sus ojos verdes mantienen esa intensidad penetrante que aterrorizó a tantos hace décadas. Los guardias de la prisión dicen que es la presa más tranquila que han tenido jamás, que nunca causa problemas, que pasa sus días leyendo, escribiendo y mirando por la ventana. Ocasionalmente recibe visitas de investigadores, psicólogos, periodistas. Algunos buscan entenderla, otros buscan condenarla. Algunos simplemente buscan una historia sensacionalista. Ella acepta o rechaza las visitas según su capricho, sin un patrón discernible. En una de sus últimas entrevistas, hace apenas 2 años, le preguntaron si volvería a hacerlo, sabiendo todo lo que sabe ahora sobre las consecuencias de sus acciones. Magdalena pensó por un largo momento antes de responder. «Cada noche», dijo finalmente, «veo las caras de todas las personas que murieron por mi mano. Veo a los niños que dejé huérfanos. Veo el pueblo destruido. Y cada noche también veo la cara de mi hermana en sus últimos momentos de vida, sola, desesperada, tragando veneno porque nadie en el mundo la había ayudado». Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto distante, y luego me preguntó, ¿qué es peor? ¿143 muertes en una noche de venganza o décadas de muertes silenciosas de muchachas como mi hermana que se quitan la vida porque el sistema las ha fallado tan completamente que la muerte parece la única salida? ¿Qué es más horrible? ¿Mi masacre visible o la masacre invisible que ocurre todos los días cuando miramos hacia otro lado? No esperó una respuesta. Simplemente se levantó y regresó a su celda, dejando al entrevistador con más preguntas que respuestas. La historia de Magdalena Vázquez y la masacre de San Miguel de los Ángeles no tiene un final limpio o satisfactorio. No hay redención, no hay cierre real. No hay justicia perfecta. Solo quedan las consecuencias. Un pueblo destruido, familias rotas, vidas perdidas y una pregunta que continúa persiguiendo a todos los que conocen la historia. ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? ¿Puede un acto horrible estar justificado por horrores previos? ¿Qué hacemos cuando el sistema diseñado para protegernos falla tan completamente? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que debemos seguir haciéndonos, que debemos enfrentar incómodamente si queremos evitar que historias como la de San Miguel de los Ángeles se repitan. En el cementerio del pueblo, junto a la tumba de Catalina Moreno, alguien colocó recientemente una placa nueva. No dice quién la puso, pero las palabras grabadas en ella resumen todo el horror y la tragedia de esta historia. Aquí yace Catalina Moreno. Su muerte fue silenciada por los poderosos. Su hermana se aseguró de que el mundo nunca olvidara su nombre. Que esta tragedia nos recuerde que el silencio ante la injusticia tiene un precio que eventualmente todos debemos pagar. Las montañas alrededor de San Miguel de los Ángeles siguen en pie, eternas e indiferentes al sufrimiento humano. El viento continúa soplando a través de los árboles de eucalipto.
Las nubes todavía se pegan a la tierra como fantasmas blancos. Pero algo cambió en ese pueblo, algo intangible pero innegable. Hay una oscuridad que se instaló aquella noche de abril de 1988, una oscuridad que va más allá de la ausencia de luz. Es la oscuridad del conocimiento, de saber de lo que son capaces los seres humanos cuando se sienten acorralados, traicionados, destruidos por aquellos que deberían protegerlos. Y en algún lugar de una celda en Guayaquil, Magdalena Vázquez mira por la ventana hacia las montañas que no puede ver pero que sabe están ahí, y piensa en su hermana. Piensa en el precio que pagó por su venganza, en el peso de las 143 vidas que tomó, y se pregunta, como se preguntará cada día hasta que muera, si valió la pena. La respuesta, si es que existe alguna, permanece tan elusiva como la justicia verdadera en un mundo donde el poder protege a los culpables y aplasta a los inocentes. Y tal vez esa sea la lección más aterradora de todas. Y a veces no hay respuestas correctas, solo elecciones imposibles y consecuencias con las que debemos vivir o morir por el resto de nuestras vidas.